Saludos desde el despacho de cálculo estructural, EAS Estructuras Programadas. Habla el ingeniero Edgar Castellanos y en esta ocasión vamos a practicar el uso del objeto polilínea de la aplicación EAS Dibujo Automatizado. Este objeto nos permite generar una polilínea a partir de las coordenadas de sus vértices. Para este ejemplo, voy a tener 7 puntos, 7 vértices, por lo que van a ser 6 tramos y ya tengo propuestas unos valores. Entonces, antes de correr la función, voy a mostrar qué es lo que se va a cargar. Entonces, simplemente es polilínea del punto 1 al 7. Tenemos el objeto, vamos a seleccionar un punto de origen en, en AutoCAD, en la pantalla. He asignado un layer. Y aquí vamos a tener las coordenadas en X en un solo valor de texto, y los valores van a estar separados por una coma. Estos son todos los valores luego en Y del mismo modo, en una sola celda y separados por una coma. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hacemos es tomamos igual el primer valor que queremos, luego este lo vamos a concatenar usando la tecla ampersand al texto coma y volvemos a concatenar al siguiente valor. Esto lo voy a copiar, control C, selecciono y listo. Y después puedo simplemente jalar las fórmulas. Entonces, vamos a generar una polilínea en este layer y con estos vértices. Corremos y aquí tenemos la polilínea de 6 tramos. Ahora podríamos hacer otro ejemplo. Además de la polilínea que acabamos de generar, quiero generar otra polilínea en otro layer que solamente conecte los puntos pares. Ok, entonces esto es lo que se va a cargar. Corremos y aquí tenemos nuestra segunda polilínea. Ahora voy a generar una tercer polilínea, pero que solamente eh, vaya entre los puntos nones. Corremos las funciones y ahora tenemos que va del 1 al 3, 5 y 7 en otro layer. Ahora, como ya hemos visto en otras ocasiones, podemos aplicarle métodos a esta polilínea que acabamos de crear. Para este ejemplo, vamos a aplicar una rotación. am, a partir del punto de origen donde seleccionemos, se va a rotar 180 grados y a la tercera línea le vamos a hacer un offset de 2. Entonces, ok, también no me fijé qué es lo que iba a cargar, pero aplicó directamente el método Bolch. Este vamos a hacerlo a un lado por el momento. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Entonces, sería lo mismo que este. A la primer polilínea no le aplicamos ningún método, por lo que queda igual. A la segunda le aplicamos una rotación de 180 grados con respecto al 0,0. Y a la tercera línea un offset de 2. Ahora vamos a cambiarlo un poco. Vamos a hacer una rotación de 90 grados y un offset de -1. Y así queda. Ahora bien, a lo que iba con estos métodos es que podemos
La polilínea tiene una característica que es que podemos darle un conveo a un tramo en específico de la polilínea. Eso se obtiene con el método Bolch. Ahora mismo solamente voy a trabajar con una sola polilínea. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si tengo dudas, voy a la parte de ayuda y en los métodos tenemos el método Bolch. Entonces, el primer valor que tenemos que poner es vértices de la polilínea del que parte el segmento, comienza en cero. Entonces, si quiero combar el primer segmento, tendré que escribir cero. Y también el segundo, entonces tendré que escribir 0,1. Y ese conveo va a ser igual a, a la tangente del ángulo que estoy buscando entre 4, donde el ángulo tiene que ser ingresado en radianes. Entonces volvemos aquí. El primer conveo va a ser de 90 grados. Entonces sería la tangente de 90 entre 4. Aquí, para transformar de grados a radianes y radianes a grados, lo que me gusta pensar es, si voy a transformar de grados a radianes, bueno, entonces es grados se va a tener que dividir entre 180 porque grados entre grados se va a eliminar y nos va a quedar la otra unidad. Entonces es el ángulo entre 4 por 3.1416 o pi entre 180. Y se va a aplicar esto al primer vértice, perdón, al primer tramo y al segundo. Y aquí lo tenemos, cómo se combaron el primero y segundo tramo. Podemos hacerlo un poco menor, 70. Y se va a calcular para este valor que acabamos de meter. Tiene menor conveo. Todavía menos, 20. Ejecutamos y apenas si se ve. Ahora, si yo quisiera otro conveo para otros tramos, necesito volver a aplicar el método Bolch, decir para qué tramo quiero, si ese el 4 significa que va a ser es el vértice más 1. Entonces sería el quinto tramo que comienza en el cuarto vértice, comenzando a contar desde cero. Entonces este valor de conveo depende de esta otra celda. Entonces ejecutamos y aquí lo tenemos. Como este tramo se combó de diferente valor a los otros. Incluso podemos introducir valores negativos y el conveo será en la otra dirección. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve esto del conveo, por ejemplo? Digamos que quiero hacer un ejercicio más interesante en el que tengo una polilínea de 3 tramos. Entonces vamos a ver qué se carga. Eso, muy bien. Esto vamos a dejarlo a un lado por el momento. Entonces, voy a tener, incluso la descripción de lo que voy a hacer puede estar vinculado a fórmulas. Entonces es una polilínea horizontal recta de 5, curva, y con curva me refiero a que va a ser una curva que va a tener sus vértices tocando una circunferencia de radio 2. Y luego una recta inclinada de una longitud de 3 a 45 grados. Digamos que quiero que el primer segmento sea cortito de 1, el radio de 3 y el segundo lado de 2. Entonces, de este modo, recta de 1, radio de 3 y recta de 2 a 45 grados, se actualiza mi descripción. Ahora, vamos a poner en esta parte
el cálculo de las coordenadas de X y Y para los diferentes vértices. Entonces, el, el valor donde yo voy a ingresar en la pantalla va a ser como el centro del círculo, por donde va a pasar los vértices, el segundo y el tercero. Por lo que, si mi primer recta es horizontal, va a ser menos el lado 1 menos el radio. Luego, el siguiente valor de en X sería solamente menos el radio. Y el siguiente valor en X va a ser el radio, pero multiplicado por el coseno de el ángulo que, que queremos inclinar nuestra segunda recta. Entonces es coseno porque pues, estamos buscando la componente en X. Y finalmente, el último vértice de mi polilínea va a ser el valor antes calculado de X y le voy a sumar la longitud del lado 2 multiplicado por el coseno del mismo ángulo y es en radianes porque así está hecha la función en Excel. Ahora, para las coordenadas en Y, como es una línea recta, la primera tiene valor 0. Luego, la siguiente coordenada va a ser el, el radio, pero ahora por el seno del ángulo en radianes. De este modo voy a obtener la componente vertical. Y el último valor va a ser el valor antes calculado más el lado de la longitud del lado 2 por el seno igual del ángulo en radianes. Entonces concatenamos con comas los valores en X, concatenamos con comas los valores en Y y luego aplicamos el método Bolch. ¿A qué segmento se lo voy a aplicar? Al 1 porque el 0 sería para el primer tramo, el 1 para el segundo que es el que busco y el 2 para el tercero que no que quiero que sea una línea recta, por eso solamente 1. Y ahora la cantidad de conveo se va a calcular como la tangente del ángulo entre 4 igual en radianes. Luego, este lo voy a hacer a un lado por el momento, simplemente va a ser un objeto auxiliar. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Voy a poner el círculo como objeto auxiliar para que sea más fácil ver qué es lo que se hizo. Entonces va a ser un círculo con centro en donde seleccione la pantalla y radio, el que estamos utilizando, 3. Ejecutamos, seleccionamos el punto y aquí lo tenemos. Entonces, mi primer tramo es recto horizontal y el segundo tiene una inclinación con respecto al horizontal de 45 grados. Y lo que conseguí con este conveo es que en este punto del segundo tramo tiene una tangente horizontal y en este punto tiene una tangente igual a 45 grados, por lo que tenemos aquí una transición continua y suave. Voy a aumentar un poco esta longitud, voy a disminuir este círculo y voy a cambiar el ángulo, 30 grados. Entonces se cambiaron las coordenadas en X, en Y, por lo que se cambió el valor de las coordenadas concatenadas en X, en Y y el conveo también cambió al cambiar el ángulo. Ejecutamos y lo mismo. Ahora esta línea tiene un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal y los vértices coinciden con un círculo de radio 3. Ahora se me ocurre hacerlo de 90 grados y aquí lo tenemos.
¿Qué pasa si me paso de 90 grados, como por ejemplo 135? Esta circunferencia empieza a ser cada vez de menor radio, la roja, pero siguen coincidiendo los vértices con la circunferencia de radio 3. Y si hiciera 175, casi 180, quedaría de este modo. Los vértices siguen coincidiendo con el círculo. Ahora, ¿qué pasa si me paso de 180, 275? Ok, aquí ya la transición fue incorrecta. Aquí debería tener un signo negativo para que el bombeo sea en este sentido. Y esta es la forma como podemos usar el objeto polilínea en la aplicación EAS Dibujo Automatizado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.